11 de diciembre, San Dámaso, Papa, año 305 a 384. San Jerónimo, que fue su secretario, esbozó con 3 pinceladas el retrato de este santísimo y gloriosísimo Papa. Dámaso fue heraldo de la fe, oráculo de la ciencia sagrada y doctor virgen de la Iglesia Virgen. Hijo de muy ilustres padres españoles y nacido él mismo en España, aunque no falten los autores que lo hacen romano, vino al mundo por los años de 305. Una inscripción del mismo San Dámaso en la Basílica de San Lorenzo in Dámaso dice que su padre, tras algunos años de vida matrimonial, abrazó el estado eclesiástico y ascendió en los sagrados órdenes hasta llegar al sacerdocio. Su madre, llamada Lorenza, vivía aún cuando su hijo fue elevado a la cátedra de San Pedro, así como su hermana Irene, la cual a los 20 años consagró al Señor la flor de su virginidad. Encontró Dámaso la vocación sacerdotal en la mencionada Basílica de San Lorenzo, en donde celebraba su padre los santos misterios. Como él, siguió la carrera eclesiástica y ejerció las funciones de escribano y de lector de la Iglesia romana. Hacia el año 345, el Papa San Julio I le ordenó de diácono y años más tarde fue nombrado arcediano por San Liberio. Persecución de Constancio. El nuevo cargo ponía en manos de Dámaso la administración de una buena parte de la Iglesia e implicaba múltiples obligaciones. No obstante, aún tenía tiempo para dedicarse a guiar por la senda de la perfección a una piadosa comunidad del Monte Aventino, poniendo en práctica las reglas de la vida común, cuyas maravillas les había descrito San Atanasio. Algunas ilustres damas romanas habían organizado congregaciones y asambleas de vírgenes y de viudas que seguían las huellas de las de Alejandría. Formáronse así santas comunidades cuyos miembros aspiraban a practicar con la máxima perfección los deberes de la vida cristiana, estimulándose a ello con el ejemplo de las más fervorosas y de acuerdo con la dirección espiritual recibida en común o personalmente. De este modo, venían a constituir como el centro o punto de partida de una mayor intensificación en el ambiente religioso de los hogares. Dámaso era el alma de cuanto se proyectaba y realizaba en aquellas reuniones en las que difundía la devoción, el celo y el amor al ascetismo de que rebosaba su corazón. Por entonces, una nueva persecución contra la sede apostólica sembró la inquietud y los temores en aquella comunidad. El emperador Constancio acababa de declararse defensor de la herejía arriana. Como la muerte de sus hermanos le había dejado por dueño único del imperio, llevó la osadía hasta prender al Papa, con objeto de arrancarle un anatema contra San Atanasio, insigne develador de aquella herejía. Liberio fue conducido por soldados de Roma a Milán y luego a Oriente en el año 355. En esta ocasión se dio a conocer Dámaso por su adhesión al legítimo sucesor de San Pedro, pues a pesar del riesgo que corría al declararse a su favor, obligóse públicamente, junto con el clero de Roma, a no recibir otro papa mientras viviese Liberio. Aún acompañó al ilustre pontífice en su destierro, y con él permaneció hasta que el noble perseguido le ordenó que regresara a Roma. A petición de Constancio se eligió un nuevo papa, Félix II, a quien el pueblo romano acogió con buenos ojos, considerándolo un digno sucesor de Liberio. Dámaso se puso a sus órdenes y Félix II le confirmó en su dignidad de arcediano y además le revistió de las insignias cardenalicias. En el año 358 volvió Liberio del destierro y Félix se negó a reconocerle por legítimo pastor. Surgió entonces un cisma y Dámaso se puso de parte de Liberio. A la muerte de éste, acaecida el 24 de septiembre del 366, la inmensa mayoría del clero y del pueblo designó a Dámaso para sucederle. Una elección accidentada. El historiador Amiano Marcelino nos ha dejado escritas las escenas escandalosas que acompañaron y siguieron a la elección de Dámaso para el solio pontificio. La vida y los méritos del ilustre arcediano
eran títulos suficientes como para que los romanos le dieran sus votos, pero un grupo de facciosos, dirigidos por los diáconos Ursicino y Lupo, tacharon de apostasía la adhesión provisional de Dámaso al Papa Félix II y opusiéronse tenazmente al nombramiento. La conducta que observaron posteriormente vino a demostrar la calidad de sus intenciones al obrar de este modo. Con gran muchedumbre de vagabundos y de cocheros que recogieron del circo, apostáronse en las calles adyacentes a San Juan de Letrán, dispuestos a no dejar entrar en la iglesia más que a sus propios partidarios. Obispos y fieles hubieron de trasladarse a San Lorenzo in Lucina, en donde eligieron a Dámaso como sucesor de Liberio, mientras Ursicino y los suyos se congregaban en la Basílica de Julio, Santa María in Trastevere, donde Ursicino fue elegido papa y consagrado casi inmediatamente. Dámaso dejó transcurrir los 7 días que exigía el protocolo y fue consagrado en Letrán el 1 de octubre. El desorden causado por estas dos elecciones y que fue tolerado al principio en las calles de Roma por el prefecto, siguió entre ambos bandos durante todo el pontificado de Dámaso, pues aunque se reunieron varios concilios con objeto de resolverlo, solo la muerte de Ursicino, que se anticipó pocos días a la de su legítimo adversario, fue capaz de poner término a aquella situación anormal. No faltó quien culpara al santo pontífice Dámaso de los desmanes cometidos en la lucha, siendo así que él hizo cuanto pudo para contener el tardío furor del prefecto. Un día, al salir de la Basílica del Vaticano, comenzó un ciego a darle grandes voces diciendo: «¡Padre Santo, curadme!». Dámaso, ante las súplicas y la confianza de aquel hombre, hízole la señal de la cruz en los ojos mientras le decía: «Te salve tu fe». Con esto el enfermo recobró la vista instantáneamente. En vista de aquel milagro, Roma se puso de su parte. 7 sacerdotes y 2 diáconos, secuaces del antipapa, abjuraron sus errores en manos del legítimo pastor, y gracias a las enérgicas providencias que la autoridad civil tomó en favor del elegido de Dios, la paz volvió a reinar en la iglesia. El cantor de los mártires. Entendió Dámaso que debía aquella gracia a la intercesión de los mártires, y desde aquel punto profesóles mayor devoción y les dedicó las inspiraciones de su musa, los recursos de la iglesia y los tesoros que la piedad de las nobles señoras romanas dejaba a su disposición. Los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX nos han puesto de manifiesto los trabajos llevados a cabo por este santo papa en las galerías de las catacumbas, trabajos que no se limitaron a un punto determinado, sino que se extendieron a toda la Roma subterránea. Su nombre se halla a cada paso en aquellos venerandos lugares, y su piedad y su ingenio se manifestaron en las inscripciones con que adornó las tumbas de los santos mártires. Para armonizar la belleza exterior con la elegancia del lenguaje, ordenó que los epitafios se grabasen en mármol y con los magníficos caracteres hoy llamados damasianos o también filocalianos, en recuerdo del humilde artista Dionisio Filocalo, que fue su genial realizador. Dámaso y las herejías. El pontificado de San Dámaso I ocupa un espacio de 18 años, desde el 1 de octubre del año 366 hasta el 10 de diciembre de 384. Cuando el santo subió al trono de San Pedro, ardía en Oriente el fuego devastador de la herejía arriana. Las luchas de San Hilario de Poitiers demuestran que el mal había prendido también en Occidente. En el laberinto de las interminables discusiones y en la confusión doctrinal que de ellas derivaba, hacíase indispensable un criterio recto que sirviese de pauta a las mentes extraviadas. El mundo cristiano lo encontró en Dámaso, a quien llegaban consultas de todos lados. San Jerónimo, que le servía de secretario, nos declara con cuánta lucidez y con qué elevado criterio participaba en las controversias teológicas. Lástima grande que se haya perdido la correspondencia oficial redactada por San Jerónimo en nombre del Santo Pontífice.
El año 371, San Basilio y otros obispos pidieron ayuda a Roma, pero la solicitud de Dámaso habíase anticipado a sus súplicas, porque en el Concilio Romano de 369, en consideración a la situación de las iglesias de Oriente, ya había reprobado la fórmula aceptada por los obispos de Rímini y anatematizado a los jefes del partido arriano. La persecución del emperador Valente, favorecida por circunstancias políticas e inaugurada con increíbles crueldades, hizo que San Basilio pidiera varias veces protección al Papa, el cual respondió con la celebración en Roma de varios concilios que proclamaron nuevamente la consustancialidad del Padre y del Hijo y anatematizaron a las sectas arrianas. Después de la derrota y muerte de Valente en Andrinópolis, en el año 378, las sabias providencias de Graciano y el genio de Teodosio salvaron la civilización y el imperio. El Concilio Ecuménico de 381, primero de Constantinopla, asestó un terrible golpe al moribundo arrianismo, así como a los errores de Apolinar y de Macedonio. Con todo, la paz aún no quedó restablecida, porque después de condenados en el Concilio de Constantinopla, los discípulos de Apolinar acudieron a la Santa Sede y ésta hubo de volver a intervenir. San Jerónimo, en nombre del Papa, les propuso el símbolo de la fe. Unos lo aceptaron y firmaron y otros lo rechazaron. Uno de estos, llamado Timoteo, trataba de prolongar la discusión, pero una carta, tan firme como apostólica, la última del pontificado de San Dámaso, renovó los anatemas lanzados antes contra él. Dámaso y los cismas. Paralelos a los cismas del dogma, nacieron entre los católicos, por cuestiones disciplinarias, otros cismas, a los que también hubo de poner remedio la prudencia de Dámaso. Merece especial atención el de la Iglesia de Antioquía. 3 obispos, 2 de ellos católicos, Paulino y Melesio, compartían la jurisdicción de aquella metrópoli. Consagrados ambos en circunstancias extraordinarias y en medio de las persecuciones, ejercían de buena fe su autoridad en la parte de la población que les era igualmente adicta. San Basilio y casi todo el oriente con él se ponían de parte de Melesio. Dámaso y con él casi todo el occidente no creían que fuese ilegítima la consagración de Paulino. Ante la imposibilidad de escoger entre 2 obispos igualmente recomendables, sin exponer gran parte de la población a un cisma funesto, la Santa Sede decidió que ambos competidores gobernasen simultáneamente la Iglesia de Antioquía, a condición de que a la muerte de Melesio o de Paulino, el superviviente fuese reconocido por todos. No podía darse una solución más prudente, y de seguirla ciertamente se habrían pacificado las mentes, al mismo tiempo que el cisma de Antioquía inauguraba otro Lucifer, obispo de Calaris, en Cerdeña, brioso defensor de la fe, pero tan intransigente que nunca estaba conforme con los actos de misericordia de la Santa Madre Iglesia, y ni como legado del Papa quiso aprobar que Atanasio, en el Concilio de Alejandría, en el año 362, concediese a los arrianos arrepentidos el reintegro a sus funciones eclesiásticas. No es, pues, extraño que se negara a participar en los sentimientos de los católicos respecto del cisma de Antioquía y Rímini, y en general de las cuestiones en que la Iglesia, con maternales entrañas, se creía obligada a tratar con mansedumbre y suavidad a sus pobres hijos. Acabó por separarse de Roma y formó una iglesia independiente con un puñado de exaltados adictos a su persona. Murió apartado de la Iglesia católica y dejando en Roma un obispo rival de Dámaso que causó no pocos sinsabores al Papa. Su tercera intervención en Oriente la motivó la ordenación de Máximo el Cínico. Este singular personaje, que sin saber por dónde llegó a Constantinopla con fingimiento de finos modales, hueca piedad y afectado desdén de las cosas del mundo, se había ganado la confianza de San Gregorio Nacianceno, el cual no solo lo trató con benignidad, sino que defendió públicamente su buen nombre,
El elogio que hizo de él ante el pueblo constantinopolitano abrió paso a la ambición apenas disimulada de Máximo. San Gregorio, que nunca consintió en ser reconocido oficialmente como obispo de Constantinopla, ejercía interinamente las funciones episcopales con aplauso general, y en espera de elección canónica se consideraba aquella diócesis como sede vacante. Máximo halló titular en su propia persona. Se hizo consagrar fraudulentamente y se puso en camino para Tesalónica, a fin de que el emperador Teodosio le reconociese como legítimo obispo de Constantinopla. El emperador dio cuenta de ello a Dámaso, y éste excomulgó al intruso y permitió al emperador que procediese a la elección canónica de San Gregorio. Dámaso y la Sagrada Escritura. San Jerónimo había acudido al Concilio de Roma convocado por San Dámaso en el año 374. Conocedor de la ciencia y de las virtudes del solitario de Belén, escogiólo el Papa por secretario. Le encargó que respondiera en nombre suyo a las consultas del pueblo cristiano y movióle a emprender grandes trabajos en provecho de la Iglesia. A instancias de Dámaso, San Jerónimo revisó el Nuevo Testamento de conformidad con el original griego. No ignoraba a cuántas críticas le expondría aquella labor tan magna, pero consiguió llevarla a cabo gracias a la protección del Santo Pontífice, el cual le encomendó después la revisión del Salterio. Actualmente se le atribuye a este Papa el catálogo de las Sagradas Escrituras, que antes se atribuía a San Gelasio, pues se compuso en el Concilio Romano de 374 por influencia de San Jerónimo. La Iglesia ha conservado de San Dámaso el canto frecuente del Aleluya, que antes era propio del tiempo pascual. El Santo Pontífice extendió la costumbre de repetirlo durante todo el ciclo anual, a excepción de la Cuaresma. Estableció, además, las normas para cantar los salmos y señaló las horas del día y de la noche en que debía entonarse el oficio en las iglesias y monasterios. El paganismo agonizante. El edicto de Milán, promulgado en el año 313 por el emperador Constantino, hirió de muerte al paganismo al quitarle el privilegio de ser la religión del Estado. Pero la antigua religión de Roma, sostenida por la mayoría de la aristocracia, logró aún horas de triunfo y de gloria, pues al lado de las basílicas cristianas que comenzaban a erguirse majestuosas, humeaban todavía los altares paganos, y eran incontables las víctimas sacrificadas en honor de los dioses. Aunque la idolatría ya había recibido el golpe de gracia, aún faltaba borrar los resabios de las antiguas costumbres, bastante arraigadas en ciertos sectores sociales. En la sala de deliberaciones del Senado romano se conservaba, desde el reinado de Augusto, el famoso altar de la Victoria, segundo paladión del paganismo. Una orden imperial dada en Milán prescribió su demolición, la cual se realizó de noche. Al saberlo, Símaco, senador pagano, elevó al emperador una instancia firmada por él y por muchos correligionarios suyos, en la cual se solicitaba el restablecimiento del famoso altar en el Capitolio. Pero a su vez, los senadores cristianos protestaron ante el Papa Dámaso, cuya influencia decidió favorablemente el pleito. Era el año 382. 2 años después, viendo en la trágica muerte de Graciano la venganza de los dioses ultrajados, volvió Símaco a la carga y reclamó a Valentiniano II la abolición del decreto. Dámaso encargó entonces a San Ambrosio que con su autoridad y elocuencia apoyase la protesta de los senadores cristianos, y sucedió, como más tarde dijo con donaire San Enodio de Pavía, que la Victoria se volvió contra sus defensores y se entregó a sus adversarios, puesto que Valentiniano no llegó a revocar el decreto de su hermano Graciano. También se valió el Santo Papa de su influencia para asestar el último golpe al culto de Vesta. En el año 382 privó Graciano a las vestales de sus privilegios y con ello se extinguió el culto de la diosa del hogar. Puede darse igualmente por probable que la conversión de la virgen pagana Claudia
cuya mutilada estatua se ve aún en el Foro Romano, se debió al celo personal del mismo Papa. Así, sobre las ruinas del paganismo, alzó Dámaso los trofeos de la verdadera religión. A más de sus ya citados trabajos en las catacumbas, agrandó y embelleció la Basílica de San Lorenzo extramuros, dotó con gran magnificencia otra basílica en la Vía Ardeatina, construyó fuentes bautismales en San Pedro y fundó hospitales y otros establecimientos benéficos. Muerte y sepultura. Frisaba el Santo Pontífice en los 80 años. Con el peso de la edad y cargado de méritos, dice un cronista, pedía insistentemente al Señor que pusiera fin a su larga peregrinación. Cada vez más desprendido de lo terreno, abrazábanle las ansias de unirse cuanto antes con su Dios. Acometióle por entonces una fuerte calentura y el santo entendió por ella que se acercaba su tránsito. Hízose llevar el viático y habiéndolo recibido, alzó la vista y los brazos al cielo y expiró. Era el 10 de diciembre del año 382. Había cumplido 18 años, 2 meses y 10 días de pontificado. La humildad del santo no le permitió señalar por lugar de su sepultura las tumbas de los mártires que él había adornado profusamente con ricos mármoles y poéticas inscripciones. El motivo de esa determinación lo expone él mismo en uno de sus poemas. Ciertamente, dice, sería de mi agrado que me enterrasen en las catacumbas, pero temo profanar aquellos augustos lugares donde descansan los mártires. Su cuerpo fue sepultado junto a la tumba de su madre y de su hermana en la basílica erigida por él en la Vía Ardeatina. No se sabe en qué época se trasladaron sus restos al interior de Roma. Parece lo más probable que fue en el pontificado de Paulo I. Lo cierto es que en tiempo de Adriano I, años 772 a 795, las reliquias del ilustre pontífice se veneraban con gran devoción en San Lorenzo in Dámaso, en donde descansan aún hoy día, excepto la cabeza que se conserva en San Pedro. Su fiesta se celebra en la Iglesia Universal el día 11 de diciembre,